Hey filósofos, ¿cómo estáis? ¿Conocéis a Pitágoras? ¿Sabéis cómo fue su muerte? ¿Queréis saber más de su obra? Pues yo te lo cuento de una manera diferente. Aquí tenéis la muerte y la obra de Pitágoras. ¿Quién no conoce a Pitágoras? Todo el mundo sabe que fue un filósofo griego considerado el primer matemático puro de la historia. Ya sabéis que filosofía y matemáticas van muy cogidas de la mano. Si la raíz cuadrada de 365 es igual a que el alma es inmortal, pues no tengo ni idea. Pues su muerte es un tanto peculiar. Según cuenta Hermipo, a finales del siglo VI a.C., Siracusa declaró la guerra a los habitantes de Agrigento. Pitágoras y sus discípulos se comprometieron heroicamente con la causa de los agrigentinos. ¿Agrigentinos? Agrigentinos, agregencios, agrigentinos. Sí, está bien dicho. Pero como suele ocurrir casi siempre que los filósofos se meten en una guerra, los pitagóricos eligieron el bando equivocado. Así que los siracusanos ganaron la guerra y persiguieron a muerte hasta el último resistente. Ante la perspectiva de caer en manos enemigas, Pitágoras y los suyos se pararon un poco a pensar, que para eso eran filósofos. Y optaron por hacer algo totalmente heroico también: correr como locos. Pero mirad por dónde en su vida se encontraron con un campo de habas. Pitágoras se paró en seco, recobró la compostura y dijo: prefiero morir a manos de los siracusanos antes que pisar con mis pies este terreno sagrado lleno de habas. ¿Y ahora qué? A ver, que sus discípulos conocían la manía que tenía su maestro con el tema este de la haba, pero se dieron cuenta que ese no era el momento de discutir. Esto quiere decir que ellos continuaron con su carrera y dejaron a su maestro en aquel campo de habas, esperando a que llegara el enemigo. Y momentos después, un soldado muy cumplidor él con la causa esta de la guerra, llegó, lo agarró del pelo y lo degolló como a un cochino. Sin darse cuenta de que se había llevado por delante a uno de los más grandes filósofos de la historia. Un caso curioso, este de Pitágoras. Y yo os pregunto ahora, ¿cómo es posible que un hombre sea tan terco y tan tisquismiquis como para preferir morir degollado antes de pisar un campo de habas? Venga tú, que has levantado la mano. Pues porque todos los filósofos están locos. Efectivamente, niño. Pero si os digo que Pitágoras llegó a ser filósofo de rebote, ¿cómo os quedáis? Lo que a este señor le interesaba era convertirse en el fundador de una nueva religión, y de ahí que tuviera una muerte tan absurda. Efectivamente, el núcleo del pitagorismo se centraba en la creencia de la inmortalidad del alma y en su progreso a través de sucesivas reencarnaciones humanas, animales y vegetales. Esta creencia llegó a Grecia a través de los sórficos, que era una secta religiosa. Y vosotros pensaréis que qué hago hablando de religión en un vídeo que es de filosofía, y tenéis toda la razón del mundo. Y creedme cuando os digo que a mí estos temas me ponen más nervioso que a nadie. Sin embargo, hay que reconocer que la propia creencia de la inmortalidad del alma llegó a Grecia teñida de un matiz engrandecedor del hombre que es digna de tener en cuenta. Los sórficos decían con orgullo que el ser humano estaba hecho de la misma materia que los dioses. Pero es que además los pitagóricos imprimieron a esta doctrina un giro que trasciende a la religión y convierte a esta secta en una escuela filosófica y científica de primera magnitud. Me voy a tomar un café porque esto ha sido un poco denso. Todos cuantos creen en la transmigración, reencarnación del alma después de la muerte en otro ser vivo o en otro cuerpo inanimado en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. A unirse al espíritu universal. Como habéis podido ver, hay muchas doctrinas de este tipo: pitagorismo, orfismo, hinduismo, budismo, etcétera, etcétera. Pero en lo que varía una u otra doctrina es en el tipo de conductas que nos recomienda para llegar a ese fin. Y Pitágoras conservó de estas religiones buena parte de sus rituales y de sus prohibiciones.
Por ejemplo, prohibió comer carne porque la bestia que uno se come puede tratarse del alma de algún antepasado. ¿Os suena, verdad? Y ahora, escucha, que aquí viene el descubrimiento que marcó la vida de Pitágoras. Un día, Pitágoras pasó al lado de una herrería y se quedó a escuchar un ratito el ritmillo saleroso y la musicalidad que imprimía el herrero con sus martillazos. Al cabo de un rato, Pitágoras se dio cuenta de la organización numérica en la naturaleza del sonido. Dicho con otras palabras, Pitágoras se dio cuenta que la belleza musical era explicable mediante proporciones matemáticas. ¡La pera! ¡La repera! ¡El despiporre! Todo esto y mucho más debió gritar Pitágoras cuando descubrió la relación entre la música y los números. Y pensó que podía ensanchar su descubrimiento hasta abarcar el mundo entero. Es decir, que la cantidad, la proporción y la estructura matemática era el origen de todo, el principio común que unificaba toda realidad. Eso que un tal Tales de Mileto llamaba agua o un tal Anixandro que llamaba apeiron, como ya os dije en el vídeo que os dejo por aquí de la muerte y obra de Tales de Mileto. Se está complicando esto, ¿eh? Pues no os preocupéis que al final del vídeo lo vais a entender muy bien. Entonces, el universo, según Pitágoras, está organizado de acuerdo a unas proporciones matemáticas. Todo responde a un orden y a una armonía. Fijaros en esa palabra, armonía. Fue la primera vez que los pitagóricos usaron esa palabra fuera del contexto musical. También se dice que Pitágoras fue el primero en usar la palabra cosmos para designar la totalidad de lo que hay. Por eso, para él, el universo es cosmos, un término intraducible que combina las ideas de adorno, orden, correspondencia y belleza. Pitágoras y los pitagóricos defendían que si el fin del alma inmortal era disolverse en el alma del cosmos, lo primero que habría que hacer sería aproximarse a ese cosmos mediante el estudio. Pues Pitágoras acuñó el término filosofía, que como ya sabéis todos significa amor a la sabiduría, para designar una forma de vida consagrada al estudio que nos hace mejores, que nos libera de las pesadeces de la vida y que no termina nunca, pues el universo nos reserva siempre maravillas por conocer. Pero seguro que en este punto del vídeo estáis preguntando ya que qué tiene que ver todo esto con las habas. Pues que Pitágoras decía que las habas contenían mucho aire y que eso demostraban que tenían vida. Y por eso, si te comías un puñado de habas, el vientre en ese momento se llenaba de gases. Porque las almas que contenían esas verduras pugnaban por salir al cosmos en forma de ventosidades cantarinas. En consecuencia, decidió declararlas sagradas y prohibir su ingestión. Aquí entre tú y yo, desde luego las habas son flatulentas y no me extraña que Pitágoras las prohibiera, sobre todo teniendo en cuenta que vivía en comunidad con sus discípulos y que dormían todos en el mismo cuarto. Imagínate. Así que en vez de sincerarse Pitágoras y decir que tenía gases, pues le dio por ponerse trascendental. Y claro, eso pues le perdió. En resumen, Pitágoras confundió el flato con la espiritualidad y eso pues le valió una cuchillada. Pero esto que os he contado no es más que una larga lista de pensadores que intentaron combinar la fe y la razón y terminaron de muy mala manera. Pero bueno, todo esto ya se verá en siguientes vídeos. Así que si te ha gustado, suscríbete, déjame un comentario y comparte nuestra filosofía. Hasta el siguiente vídeo, Philosophers.